Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Hoy estaremos viendo en nuestra quinta clase el Salmo número 4. Empecemos. El Salmo 4 va de la mano con el Salmo 3 que vimos la semana antes pasada. Se escribió en el mismo tiempo que el Salmo 3 y estudiosos dicen que en el mismo contexto, cuando David era perseguido por su hijo Absalón. Dijimos que Absalón había levantado una conspiración en contra de su padre, ya que quería quedarse con el trono. Absalón, quería matar a David, su padre, para quedarse como rey. Y David, en vez de hacerle frente a su hijo, decide huir y en este contexto escribió los Salmos 3 y 4. El autor, ya lo dijimos, es el rey David, el autor de la mitad de los 150 salmos que encontramos en la palabra de Dios, conocido como una oración vespertina de confianza en Dios, tal como dice su título. El título también agrega al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Esta es una inscripción musical. Ahora, ¿qué es esto Nehinot? Aparentemente tuvo que ser algún tipo de instrumento musical, y se cree que era un instrumento de cuerdas. Así que por lo mismo, este salmo era acompañado por un instrumento de cuerdas. Como dijimos en la primera clase, muchos de estos salmos se cantaban en las fiestas y también en las peregrinaciones. A grandes rasgos, tiene la siguiente división. Versículos del 1 al 3 tenemos un lamento. Versículos del 4 al 5 tenemos una corrección. Y versículos del 6 al 8 tenemos una declaración de confianza. El versículo 1 dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Vemos en el versículo que hay mucha pasión en el clamor de David. Él no solamente echa palabras al cielo, vemos que él está clamando, orando, pidiendo a Dios su atención por el problema angustioso que él estaba pasando. Su propio hijo Absalón se había levantado contra él y lo quería matar. David amaba a su hijo. Las escrituras en 2 de Samuel nos muestran que David lloró mucho cuando le comunicaron que su hijo Absalón había sido muerto. Según el versículo, David también sabía que la justicia viene de Dios y no de nuestras manos o de sí mismos. David está clamando hacia el Dios que le hace justo, ya que él mismo lo declara en el versículo: tú me hiciste ensanchar. Esto es, tú me declaras inocente o tú me diste alivio. Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de nuestra salvación. Los versículos 2 y 3 dicen: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El salmista empieza estos versículos con una pregunta: ¿hasta cuándo los impíos se mantendrán en sus caminos? El salmista está diciendo: hombres, gentes, ¿hasta cuándo arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones contra mí? ¿Hablarán lo que no tiene sentido y seguirán en sus mentiras? ¿Hasta cuándo buscarán lo falso? La reputación del rey David estaba siendo atacada. Estos hombres impíos calumniaban a David. Tal vez David en cierto modo experimentó lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Los malos, los impíos quisieron arruinar su reputación. Levantaron acusaciones mentirosas en su contra hasta llevarlo a la cruz.
Aunque pensaron que le habían quitado la vida, la palabra nos enseña que nuestro Señor, por su propia voluntad, la entregó. Dice también el versículo que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Un piadoso, aquí en el contexto, es una persona bendecida por la gracia de Dios. David sabía que él y otros piadosos o bendecidos de Dios estaban apartados. El versículo también nos muestra lo maravilloso de saber que el Señor escucha nuestras oraciones. Al impío le aguarda un desastre, pero al que ha sido apartado, al bendecido o piadoso, según el texto, tiene una gran recompensa en el Señor. David sabe que Jehová oirá cuando él clamare a su presencia. Cuando uno de nosotros, los cristianos, los que hemos creído, los que hemos sido sellados y apartados, debiéramos tener la misma seguridad. Debemos estar confiados de que Dios escucha nuestras oraciones en cada momento. Como todos sabemos, porque constantemente se habla de esto, es la voluntad de Dios la que predomina. A veces parece que nuestra oración no tuviera efecto o no la está escuchando nuestro Dios, pero esto no es así. Él escucha y responde de acuerdo a su soberana voluntad y de acuerdo a lo que es lo mejor para nosotros y a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Pero sí puede haber razones en las cuales el Señor no escuchará nuestras oraciones. Por ejemplo, al no permanecer en Cristo, al ser un incrédulo, pecados que Dios aborrece sin confesarlos, infidelidad o adulterio en el matrimonio, vivir en mentiras y engaños estando dentro de la iglesia, entre algunos. A veces también pensamos que por nuestra forma de orar o por las palabras que usemos, Dios nos escuchará más. Incluso podemos llegar al error de decir que ore el hermano X porque él ora bonito. El Señor lo escuchará. Esto no es así, hermano. Dios ve el corazón, la humillación y sinceridad de la persona al orar. Los versículos 4 y 5 dicen: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Temblad. David amonesta a que tiemblen pensando en los resultados que había de tener la actitud rebelde de los impíos y les dice que desistan de ella. Tristemente, son muchos los que pecan deliberadamente hoy en día y no tiemblan. No tienen respeto a las cosas espirituales, están cegados y Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, como dice Romanos 1:28. Esta es la actitud de muchos de nuestra sociedad moderna, en la que cada vez es más difícil ver algo del temor de Dios, reverencia a Él, en la vida de las personas. Lo que antes era pecado, lo que aún es pecado, para ellos son derechos de las personas. David, con esta persecución que estaba viviendo, tenía muchas razones de estar enojado, pero no tenía razones para pecar. Por eso dice: temblad y no pequéis. Se recordó a sí mismo no pecar en su enojo y hallar paz en meditación delante de Jehová, no permitiendo que el enojo le controle. Les dice: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Debían pensar con calma en lo que estaban haciendo. Les aconseja que usen el silencio y la paz de la noche para hacerse un examen que le pueda llevar nuevamente a Dios. Y el resultado de este proceso de reflexión les debería conducir a callar. O sea, reflexionen durante la noche, mediten y quédense en silencio.
En esta meditación debemos llevar nuestra mente y nuestro corazón a la santa palabra de Dios y llenarnos de esta. Por el contrario de otros tipos de meditaciones que ofrece el mundo, como la meditación trascendental, por ejemplo, que enseña a vaciarnos nuestra mente y nuestro corazón, dejando abierto para que ingresen cualquier tipo de espíritus engañosos. El meditar cristiano no es vaciarse, sino llenarse cada día de la palabra de Dios. Termina diciendo el versículo: y confiad en Jehová. O sea, una fe vital en el Señor, en medio de cualquier circunstancia. Recuerde lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego los versículos 6 al 8 terminan diciendo: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Algunas personas, cuando se sienten decepcionadas de las personas, incluso de los hermanos en Cristo, de los líderes de la iglesia, por el hombre, comienzan a dudar si Dios mostrará el bien. A veces escuchamos, las cosas van de mal en peor. Cuando necesitamos una ayudita de Dios, necesitamos una ayudita, dudando de Dios y dejamos de confiar en Él. Estos 3 versículos, como dijimos al comienzo, son versículos de confianza. Cuando sabemos que el rostro de Dios brilla favorablemente sobre nosotros, esto da alegría a nuestro corazón. El Señor en nuestra vida es un gozo permanente. Bienaventurados somos con su presencia en nuestras vidas. Hermano, recuerda el contexto. David estaba en peligro de muerte. Su hijo Absalón, a quien él amaba, lo quería matar junto con otros más que se unieron a Absalón. Estaba rodeado de peligro, pero tenía alegría en su corazón, aunque el Señor lo puso allí. Es fácil estar alegres cuando todo está bien, cuando todo es próspero, pero en la dificultad, en la persecución, aflicción y prueba, es donde vemos el poder de Dios. Aún en tiempos de peligro, el Señor debe ser la alegría de nuestro corazón. Y el último versículo, que muchos sabemos de memoria, dice así: perdón. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Después de toda esta oración de los primeros 7 versículos, David se va a la cama a dormir, confiado en que Dios cuida de él. Sus enemigos, sus perseguidores siguen estando ahí, pero Dios le proporciona la tranquilidad y seguridad suficiente para conciliar el sueño. ¿Cuántas veces el sueño arranca de nosotros por falta de fe? Cuando nos afanamos y angustiamos con las cosas que nos preocupan, porque no las entregamos al Señor. En ocasiones, por nuestra desobediencia, también no podemos conciliar el sueño. David no solo habla del sueño, sino de la correcta comunión con Dios que le hace vivir confiado, incluyendo con esto cualquier situación, por difícil que sea. Que el Señor nos ayude a confiar de este mismo modo que David. ¿Necesita usted un tranquilizante para dormir? Aquí hay uno 100% efectivo. El Salmo 4. Este es mucho mejor que cualquier recurso humano que uno pudiera utilizar. Si usted no puede dormir porque está afligido o agobiado por algún problema, levántese y lea este precioso salmo. Medite en él, llénese de él, reflexione en sus palabras, diríjase a él con confianza, con la seguridad que él está escuchando.
Recuerde lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un fuerte abrazo, que Dios le bendiga.